¿Sabías que si quisieras comprar el castillo de Chapultepec tendrías que pagar alrededor de 188.690.000 pesos? Al menos esta cantidad es la que empresas de bienes raíces estiman. Sin embargo, este castillo es patrimonio histórico de México y dudo mucho que algún día se ponga en venta. Quédate y descubre más datos que no conocías del castillo de Chapultepec. Te debes de estar preguntando qué significa Chapultepec. Pues bien, Chapultepec proviene de la lengua náhuatl. Chapul o chapulín es saltamontes y tepe o tepetl es cerro o montaña. La C al final es un sufijo que denota el nombre del lugar. Finalmente de ello obtenemos Chapultepec, que significa Cerro del Chapulín. Se encuentra situado en la Ciudad de México, a una altura de 2.325 metros sobre el nivel del mar. En las laderas del cerro se han encontrado piezas de cerámica y restos del periodo preclásico, ya que estuvo ocupado por teotihuacanos, toltecas y mexicas, quienes lo consideraban un lugar sagrado. En él existieron diversos manantiales que surtían de agua a la antigua capital del Imperio Mexica. Debido a esto, se le relacionaba con Tlaloc y Chalchihuitlicue, dioses de la lluvia, de los lagos y corrientes de agua. En el año de 1550, en su ladera, se construyó una mansión de recreo para el virrey de la Nueva España, don Luis de Velasco. A mediados del siglo XVIII, estalló una fábrica de pólvora cercana al palacio, que causó serios destrozos al edificio. Entonces el rey de España dispuso que el palacio se convirtiera en la cárcel de la Acordada. Sin embargo, el proyecto no se llevó a cabo y el edificio terminó abandonado. La construcción de la primera etapa del castillo como lo conocemos ahora se inició en 1784, durante el gobierno del virrey Bernardo de Galvez. Su costo fue de 300,000 pesos. Estuvo compuesto por 2 pisos, con habitaciones para el virrey y su servidumbre, cuartos de huéspedes, cocina y baños. Para 1785 se suspendieron los trabajos que le daban forma al castillo, y un año después el virrey Manuel Antonio Flores recibió la real orden de subastarlo en 60,000 pesos, sin que hubiera compradores. Para que te des una idea del valor del peso mexicano en el siglo XIX, este era igual a los 8 reales. Supongamos que el castillo de Chapultepec estuviera a la venta, actualmente su valor sería de 188,690,000 pesos. El lugar quedó abandonado hasta 1806, año en el que el Ayuntamiento de México lo adquiere. Sin embargo, debido a la Guerra de Independencia, es abandonado una vez más. Y es en 1833, durante el gobierno del general Antonio López de Santa Anna, que se designa como sede del Colegio Militar. Es en 1841 cuando se inician las obras de reconstrucción, las cuales incluyeron la construcción de un torreón llamado Caballero Alto, por ser el nombre con el que se designaba a las torres de observación en las edificaciones militares, la cual le dio el aspecto de una fortaleza o castillo. Para el año de 1844, tras hacerle varias adaptaciones, el edificio finalmente comenzó a funcionar como colegio militar. 4 años después de haber iniciado sus funciones como colegio militar, el castillo de Chapultepec fue asediado el 12 y 13 de septiembre de 1847 por el ejército estadounidense. El ataque dejó varios destrozos al edificio, así como la muerte de varios cadetes. Tal vez te suene familiar los niños héroes, pero de ellos hablaremos en otro video. Años después, durante la Guerra de Reforma, el recinto fue ocupado por primera vez como residencia presidencial por Miguel Miramón, un exalumno del Colegio Militar, quien fue presidente interino entre 1859 y 1860. Después de su estancia, el edificio fue nuevamente abandonado. En 1864, el emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la emperatriz Carlota, lo eligieron como residencia, nombrándolo de manera oficial Palacio Imperial de Chapultepec y Miravalle, en memoria de su castillo de Miramar, el cual se encuentra en Trieste, Italia. En 1876, el general Vicente Rivapalacio, ministro de Fomento del gobierno de Porfirio Díaz, ordena el establecimiento del Observatorio Astronómico, Meteorológico y Magnético, inaugurado el 5 de mayo de 1878. Varios presidentes lo han usado como residencia gubernamental, entre ellos destacan Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Plutarco Elías Calles. Fue durante el gobierno de Porfirio Díaz que se realizaron varias obras de remodelación, entre las que destacan la instalación de ascensores, un corredor de vitrales y la remodelación de la escalera de los Leones con mármol blanco y pasamanos de latón.
En 1939, el presidente Lázaro Cárdenas lo nombra Museo Nacional de Historia. El 6 de agosto de 1896 se llevó a cabo la exhibición del cinematógrafo de los hermanos Lumière. El primer espectador en México fue el presidente Porfirio Díaz. Los representantes de los hermanos Lumière brindaron a Díaz una función privada acompañado de su familia y algunos miembros de su gabinete. En esa función especial se proyectaron las primeras películas de los hermanos Lumière. En 1996 se filmó dentro del castillo la película Romeo y Julieta, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes. ¿Viste la película? ¿Reconociste el castillo? En el castillo también se firmó el Tratado de Paz que puso fin a la Guerra Civil en El Salvador, el 27 de abril de 1991. Se calcula que lo visitan anualmente 1 millón de personas en promedio. Actualmente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia está a cargo de su administración y conservación. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.